Era la madre suprema de todos los dragones, soberana de incontables estirpes de dragones. Sin embargo, se disfrazó de una frágil niñita a punto de ser violada por bandidos. Alta atrajo a este inocente y joven rey demonio para que la salvara. Pero por muy lastimeramente que llorara, él permaneció impasible porque sabía que una vez que lo arrastrara a esa cueva, ella lo arruinaría. Originalmente, él era simplemente el 666 rey demonio de este continente, y todo el mundo sabía cómo terminaba siempre esa historia. Los reyes demonio estaban destinados a caer ante los héroes, así que tomó una decisión firme. Ya no sería un rey demonio. En su lugar, 20 años antes del nacimiento del héroe, conquistaría el imperio más fuerte de la humanidad, y se coronaría rey. Con grandes ambiciones, se adentró en el mundo humano, solo para ser confundido con un paleto por unos soldados de patrulla. Mientras se preguntaba si hablaban de él, ya había lanzas apuntando directamente a su pecho. Tras una breve pausa sonrió y se presentó tranquilamente como Deus. De inmediato un caballero corpulento se adelantó y gritó: «Mocoso arrogante, ¿cómo te atreves a usar el nombre de un dios antiguo? ¿Tienes idea de que esta es la capital del reino de Wilt?» Deus inclinó la cabeza confundido. «¿Es el reino de Wilt tan impresionante? ¿Me dejaría ser rey?» El caballero, atónito por tal blasfemia, desenvainó su arma y apuntó a la cabeza de Deus. Un brillo frío destelló en los ojos de Deus. Al instante siguiente, la cabeza del caballero explotó. Los soldados restantes se quedaron paralizados por la sorpresa. Luego, una tras otra, sus cabezas también estallaron. Antes de que alguien pudiera resistirse, todos se desplomaron a los pies de Deus. Colgó los cadáveres de los soldados boca abajo. Su voz retumbó por toda la capital. «Humanos, denle la bienvenida a su nuevo rey». Un aura aterradora cubrió la ciudad real, obligando a los supervivientes a retirarse hacia las puertas del palacio. Pero en el momento en que vieron a Deus, el terror se apoderó de todos ellos. Parecía un demonio regresado directamente del infierno. Por donde pasaba, los cuerpos se amontonaban. En apenas unos instantes, solo un caballero sagrado quedaba apenas en pie. Lo miró con un interés displicente. El caballero cantó: «Oh, Dios creador de este mundo, concédeme el poder para destruir la oscuridad». Una luz sagrada descendió sobre él. Alzando su espada sagrada, desató su golpe más fuerte contra Deus. Una enorme oleada de energía barrió el castillo. Sin embargo, al segundo siguiente, el miedo se extendió por el rostro del caballero. Con nada más que un suave apretón, Deus detuvo el ataque en seco. «No hables de dioses delante de mí». En un instante apareció detrás del caballero. Al mismo tiempo, un corazón que aún latía estaba fuertemente apretado en su mano. El caballero sagrado cayó a sus pies, consumido por el terror. Entonces Deus entró en el salón final. Los caballeros restantes protegían a su rey con sus cuerpos. Sentado en el trono, el rey lo miraba sombríamente. «¿Quién eres? ¿Quieres gobernar este reino? Entonces hablemos». Antes de que Deus pudiera responder, un soldado interrumpió tontamente. «¿Cómo te atreves a dirigirte al rey con tanta informalidad?» Deus simplemente chasqueó los dedos. La chusma insignificante cayó muerta en el acto. «¿Por qué tú?» El caballero se orinó encima en el acto. Deus saltó en el aire, y un par de alas negras como la noche se desplegaron tras él. Al instante siguiente, estaba de pie ante el rey. «Ahora», dijo con calma, «¿podemos hablar por fin?» El rey gritó presa del pánico. «Lo que quieras te lo daré». Deus exigió con indiferencia que le entregaran el reino. El rey replicó gritando histéricamente: «Cualquier cosa menos eso». Deus se rascó la oreja, completamente indiferente. «Si ese es el caso, te mataré. Después de que me case con alguien de tu familia, el reino acabará siendo mío de todos modos». El rostro del rey se contrajo de ira. «Ya entiendo. Vienes por mi hija». «Absolutamente no. Ella es la flor real del continente». Deus no mostró ningún interés. Ni siquiera sabía que el hombre tenía una hija. «No quiero a tu hija. Quiero el trono». El rey se enfadó aún más. «¿Por qué tomar algo que no te pertenece?». Deus respondió fríamente: «¿Y de verdad te pertenece a ti?». El rey intentó replicar: «El reino pertenece a la familia real». Deus lo interrumpió sin piedad: «¿No se lo arrebataste a otro? Has disfrutado de este puesto durante décadas. Ahora, lo tomo yo». El rey rugió: «Si haces esto, la corte imperial nunca te perdonará». Deus rió con desprecio. ¿La corte imperial? ¿A quién le importa? Mientras hablaba, una aterradora oleada de poder brotó de Deus, barriendo todo el palacio. Todo a su alrededor quedó reducido a ruinas. Al mirar el cadáver carbonizado del rey, Deus no sintió rastro de aura de sangre pura, y un atisbo de decepción. Miró al cielo con la mirada perdida. ¿Así que este es el poder de la humanidad? No estaban preparados en absoluto. Pensándolo bien, era natural. Había despertado 20 años antes. El héroe aún no había nacido. En este continente la guerra entre los reyes demonio y la humanidad se había librado durante 66.580 años. Cada vez terminaba con la derrota del rey demonio. Sin embargo, cada 100 años, un nuevo rey demonio se alzaba. Y sin falta un héroe aparecía y derrotaba al rey demonio. Como el 666 rey demonio, Deus aprendió de los fracasos de sus predecesores. Despertó 20 años antes para poner fin a todo, para mostrarle al mundo exactamente cómo sería destruido. Justo en ese momento una elegante figura entró corriendo en el salón.
Las lágrimas llenaron sus ojos mientras lo miraba con dolor. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a mi padre? Deus hizo una pausa y luego recordó. Era la hija del rey, April. El rey está muerto, dijo con calma. Me casaré contigo y heredaré el trono. Al oír que su padre había muerto, April lo miró con incredulidad. Antes de que pudiera hablar, Deus chasqueó los dedos ligeramente. Su expresión se quedó en blanco. Cayó de rodillas. Este humilde cuerpo te pertenece. Por favor, acépteme, amo. Deus se paró frente a ella y levantó suavemente su barbilla. A partir de ahora, serás mi primera humana. Entonces su voz se volvió fría. Deja de esconderte. Sal ahora antes de que te arranque los ojos. El espacio tembló y una figura emergió lentamente de la nada. Como era de esperar de usted, mi señor, su leal sirviente, Ares, saluda a su soberano. No mostró sorpresa. ¿No estabas sirviendo a mi padre? ¿Por qué me sigues hasta aquí? Ares se inclinó respetuosamente. Tu cuerpo fue otorgado personalmente por el antiguo rey demonio. Desde este momento, eres mi único amo. Deus lo despidió con un gesto. No voy a volver al reino de los demonios. Para su sorpresa, Ares sonrió y aceptó sin dudar, diciéndole que hiciera lo que quisiera. Esa respuesta solo hizo que Deus sospechara más. Ares señaló a la princesa humana. Mi señor, ¿no planeaba plantar su semilla en esta mujer? Entonces su tono cambió. Durante 80 años te crié con mis propias manos. Mi entrenamiento fue duro, casi te mato a golpes. Pero antes de que entraras en el huevo del despertar, fui el único demonio que realmente te amó. Cuesta creer que el pequeño que apenas podía caminar entonces ahora esté interesado en las mujeres. Ver a Ares ponerse tan sentimental hizo que Deus quisiera tragárselo entero. Repitió con firmeza. He terminado de ser un rey demonio. Quiero vivir como un humano normal. Ares no se enfadó. En cambio sonrió cálidamente. Entonces haz lo que quieras. Esas palabras solo profundizaron la sospecha de Deus. Con un suspiro, Ares preguntó. ¿Hubo alguna razón especial para que atacaras este reino? ¿Invadieron tus tierras o codiciaron los tesoros de los demonios? Deus se encogió de hombros. No pensé tan a futuro. Simplemente pensé que ser un rey humano sonaba bien. Para su sorpresa, Ares estaba eufórico. Como se esperaba de nuestro rey demonio, viniste al mundo humano, te apoderaste del reino más grande, mataste a su rey, planeaste casarte con la princesa, e incluso pretendías vivir como un hombre común. Ni siquiera alguien de mi rango se atrevería a imaginar un plan así. Esa previsión demuestra que eres un rey demonio nato. Pero no te preocupes, aunque nos abandones, llevaré a tu hijo de vuelta al reino de los demonios y lo criaré como el próximo rey demonio. En 20 años te reemplazará como el 660 o rey demonio y descenderá sobre el mundo. Al oír esto, Deus se quedó sin palabras. Miró a la princesa humana a su lado, profundamente aliviado por haber escapado por poco del desastre. Deus se dio cuenta con una conmoción persistente de que solo tenía 80 años, apenas en la flor de la vida y casi se había convertido en padre. Entonces, su expresión cambió de repente. Un enorme rayo de luz salió disparado de su boca hacia Ares. La aterradora fuerza redujo a cenizas las cordilleras en un radio de 100 millas. No intentaba matar a Ares, solo desahogar su ira. Casi había caído en una trampa humana. La próxima vez quería una advertencia antes. Ares se quedó paralizado en el sitio. Ese único golpe demostró que este rey demonio no se parecía en nada a los anteriores. Quizás esta vez, realmente podrían ganar. Aún así, Ares advirtió que convertirse en rey era demasiado llamativo. Deus se encogió de hombros. Entonces sería un guardián justiciero, el compañero de un héroe. Nadie sospecharía jamás que el compañero del héroe era el propio rey demonio. Dejar que el héroe tonto cargue hacia adelante mientras él se queda atrás, cosechando tranquilamente las recompensas. La idea hizo que Deus se echara a reír de su propia brillantez. Ares casi se derrumba, advirtiéndole que mantuviera la cordura. Sin un rey demonio no habría ningún héroe con quien asociarse. Deus lo ignoró, saltó hacia adelante y le dijo a Ares que iban a encontrar al héroe. Mientras tanto, todo a su alrededor estaba siendo observado por una presencia misteriosa. El 666 rey demonio parece defectuoso. Orígenes humildes e inteligencia cuestionable, murmuró la voz. Mi oportunidad ha llegado. Esa presencia era la madre suprema de todos los dragones. Poco después, Deus se relajaba en un carruaje disfrutando del paisaje. Ares se preguntaba por qué no volaban en lugar de arrastrarse en un carruaje. Deus le espetó que volar solo los anunciaría como demonios. Ares señaló el castillo en ruinas y replicó que todo el mundo ya lo sabía. Deus fingió no oír. Ares volvió a preguntar por qué su señor no se convertía él mismo en un héroe. Deus explicó que los compañeros no necesitaban linajes. Encontrar a un tonto que lidere la carga y contar el dinero desde atrás. Los héroes en este mundo estaban clasificados por rango. En la cima estaban los héroes de rango S, los cazadores de dragones. Luego venían los cazadores de gigantes de rango A. Después los cazadores de demonios de agua de rango B. Las clasificaciones eran gestionadas por la Santa Administración Imperial de Héroes. También había héroes de rango F. Lo más bajo de lo bajo, sin el apoyo de los nobles y sin el amor del pueblo, tan desechables como verduras podridas.
Sin embargo, el linaje importaba más que el rango. Hace 66.580 años, el primer Salvador, el héroe y la santa mataron al primer rey demonio. Sus descendientes se extendieron por todo el mundo. Cuanto más puro es el linaje dentro de las grandes familias, más fuerte es su poder espiritual. Cada siglo, el héroe de la sangre más pura se alzaría para enfrentar al rey demonio. Nada de esto le interesaba a Deus. Esa guerra interminable era la razón por la que había estado atrapado en un huevo durante 80 años. Ahora solo quería esconderse detrás del héroe y vivir como un hombre rico. Una mariposa revoloteaba sobre su cabeza. Una suave brisa alborotó su cabello. La cálida luz del sol lo bañaba, llenándolo de tranquilidad. Todo en el mundo humano parecía hermoso. Se suponía que debía permanecer en el huevo 20 años más y morir a manos de un héroe al poner un pie aquí. Pero había escapado y quizás ese era el camino más sabio. La profesión de rey demonio estaba destinada a la extinción. Deus holgazaneaba en el carruaje de Ares, saboreando la vista. Ares todavía intentaba persuadirlo de que regresara al reino de los demonios. Deus estaba a punto de negarse rotundamente, cuando un grito de ayuda resonó, atrayendo las miradas de ambos. Una mujer aparentemente frágil estaba siendo perseguida por docenas de bandidos. Al verlos, suplicó desesperadamente ayuda, afirmando que la estaban persiguiendo. Deus no se movió ni un centímetro. Ares le preguntó por qué no ayudaba a una dama en apuros. Deus respondió que era sospechoso. ¿Cómo habían aparecido tan de repente en una llanura abierta? ¿Y de verdad docenas de hombres no podían atrapar a una mujer? Miró a Ares con escepticismo. Esto no es un montaje tuyo, ¿verdad? ¿Un rescate planeado, matrimonio y 2 herederos para el reino demoníaco? Ares negó con la cabeza con vehemencia. Él nunca sugeriría algo tan idiota. Para entonces la mujer se había abalanzado sobre el carruaje, sollozando por ayuda. Cuando Deus dudó, ella lloró más fuerte, afirmando que los bandidos habían matado a su familia y pretendían violarla. Deus se negó con calma. Él solo cazaba dragones. Lidiar con bandidos no valía su tiempo. En el momento en que Deus terminó de hablar, oyó a la mujer murmurar por lo bajo. ¡Qué idiota! ¿Por qué es tan problemático? Deus se animó de inmediato y la señaló. Oye, ¿acabas de insultarme? Te he oído. Justo cuando estaba a punto de darle una lección, una hoz voló por el aire y se estrelló contra su carruaje. Eran los bandidos. Su líder gritó. ¡Niño bonito! ¡Lárgate si no quieres morir! Deus sintió una punzada aguda en el pecho. Su preciado carruaje había sido dañado por estos bastardos. Al segundo siguiente, llamas moradas brotaron del cuerpo del líder de los bandidos. Sus hombres corrieron a ayudar, solo para descubrir que el fuego no podía extinguirse y solo ardía con más fuerza. Deus dijo con calma, eso es fuego infernal. Arde hasta que mueres. ¿Alguien más quiere probar? Los bandidos se dispersaron aterrorizados. La mujer se quedó sin palabras. Corrieron bastante rápido. Luego ella se acercó de nuevo. Los bandidos se han apoderado de nuestro templo. Las sacerdotisas fueron esclavizadas y la reliquia sagrada fue robada. Por favor, ayúdanos. Deus no tenía intención de creer una mentira tan obvia, pero su siguiente frase lo dejó helado. El templo está dedicado al dios de todos los dragones. Si ahuyentas a los bandidos, te daremos la reliquia sagrada, el yelmo del dragón dorado. Guiado por la mujer, Deus subió la montaña a lomos de Ares. Ares se quejó. Podríamos volar. ¿Por qué no estamos volando? Idiota, replicó Deus. ¿Quieres que la gente me reconozca como el rey demonio? Entonces, ¿por qué no caminas tú? Replicó Ares. Es una cuestión de dignidad de rey demonio, respondió Deus con seriedad. Un rey demonio no camina. La mujer siguió corriendo por el empinado sendero de la montaña durante media hora sin bajar el ritmo, alejándose de ellos constantemente. Eso era muy sospechoso. Ninguna mujer ordinaria podría hacer eso. A Deus no le importaba. ¿Quién es ella? No importa. Si miente, la despellejaré y haré ropa con su piel. Por el camino le preguntó a Ares, ¿los dragones adoran a los dioses? Ares negó con la cabeza. No, un dios dragón es solo un título, el más fuerte entre los dragones, igual que un rey demonio. Deus ya tenía su respuesta y comenzó a calcular sus probabilidades. Después de que Ares estuviera completamente agotado, finalmente llegaron a la cima. No había bandidos, solo un templo solitario. Deus abrió la puerta y entró con Ares. ¿Dónde están los bandidos y el yelmo del dragón dorado? Gritó. Entrégalo mientras todavía estoy siendo educado. Ares sintió el peligro y le advirtió, pero era demasiado tarde. Las puertas se cerraron de golpe. Una presión aplastante descendió mientras la mujer aparecía, ya sin fingir ser débil. Deus sonrió. Así que tú eres la bandida que tomó el templo. ¿Dónde está mi yelmo? Ella se burló. ¿Todavía no entiendes tu situación? Arrodíllate ante la madre de todos los dragones, la única y suprema diosa de la estirpe de los dragones. Ares palideció. Si realmente era la diosa dragón, este era su dominio absoluto. Deus murmuró. Madre de todos los dragones, la diosa alma de los dragones. Satisfecha con sus reacciones, dijo, si tienen miedo, arrodíllense y supliquen. Podría perdonarles la vida con una condición. Antes de que terminara, Deus comenzó a discutirlo con Ares. Madre de todos los dragones, diosa alma, un título bastante impresionante. Quizás debería presentarme así también.
La sombra que vigila toda la oscuridad, el líder masculino de la penumbra, rey de los demonios. ¿Qué te parece? La mujer temblaba de rabia. Tú también, ¿cómo te atreves a ignorarme? En un instante apareció al lado de Deus. Las llamas sellaron el área. Este es el dominio dorado de los dragones. Ni siquiera un rey demonio tiene oportunidad aquí. Arrodíllate ante mí ahora, Deus, el 666º rey demonio. La sumisión es tu única opción. Deus respondió secamente, congelando la expresión de ella. Si de verdad eres un dragón, puedo despellejarte y hacerme ropa con tu piel. La diosa dragón estalló en furia, pero Deus presionó suavemente un dedo contra sus labios. Discúlpate, dijo fríamente. Me engañaste. Vine al mundo humano para vivir tranquilamente como el compañero de un héroe. Fingiste ser una chica indefensa y nos atrajiste hasta aquí. Luego exigiste que nos arrodilláramos. Solo porque eres una diosa dragón. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Ares lo respaldó. Exactamente. La arrogancia nacida del poder sigue siendo arrogancia. Deus señaló con calma que los dragones fueron los primeros en violar el tratado de paz, así que la disculpa debía venir de ella. Al escuchar su razonamiento, la diosa dragón dudó. ¿Por qué esto realmente tiene sentido? Podría estar realmente equivocada. Pero la arrogancia era su segunda naturaleza, y nunca había inclinado la cabeza ante nadie. Al verla dudar, Deus fingió irse con Ares. Nerviosa, la diosa dragón gritó rápidamente. ¿Ya te vas? ¿Ni siquiera vas a escucharme? Deus insistió. Discúlpate primero. Si no, olvídalo. De todos modos, tu disculpa no me dará dinero. Se dio la vuelta como para irse de nuevo. Después de unos pasos, una voz débil vino desde atrás. Lo siento. La expresión de Deus cambió al instante, y corrió de vuelta hacia ella con una sonrisa. Le dio unas suaves palmaditas en su orgullosa cabeza de dragón. No es súper satisfactorio, pero como te disculpaste, lo aceptaré generosamente. La diosa dragón sintió que algo andaba mal, pero no podía identificar qué era. Al final, solo pudo dejar que él tomara el control de la situación. De acuerdo, dijo Deus. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Su expresión se volvió seria. Necesito que caces dragones rebeldes. Deus frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Eres la madre de todos los dragones y me pides a mí, el rey demonio, que me encargue de la especie de los dragones. ¿Parezco estúpido? Sigue diciendo tonterías y yo mismo te arrancaré las escamas. Con un suspiro, ella explicó. Aunque dragones y humanos habían firmado un tratado de paz, se habían formado profundas divisiones dentro de la sociedad de los dragones. Los dragones que habían perdido a sus hijos a manos de los humanos formaron una facción radical. Usaron una extraña magia desconocida para infectar a los dragones que querían vivir en paz. A través de estos dragones controlados atacaron aldeas humanas tratando de reavivar la guerra entre humanos y dragones. No puedo permitir que niños inocentes se conviertan en herramientas de guerra. Deus finalmente lo entendió. Así que querías detener a los dragones controlados. Bien. ¿Pero qué gano yo? Sus ojos brillaban con pura codicia de mercader. Viendo una esperanza, la diosa dragón preguntó, ¿qué quieres? Deus levantó 5 dedos, 5 escamas de dragón por captura, más un arma y una armadura forjadas con aliento de dragón. Ella frunció el ceño. Ese equipo vale 1000 de oro por conjunto. ¿Y si me engañas? Deus chasqueó los dedos sin dudarlo. Apareció un contrato demoníaco. Él se encargaría de los dragones renegados y ella pagaría con escamas y equipo. Si ella lo rompía, se convertiría en su esclava. Era un contrato demoníaco que ataba el alma y se activaba simplemente diciendo el verdadero nombre. La diosa dragón firmó sin dudar más. No notó la sonrisa significativa que se dibujó en los labios de Deus mientras ella decía su nombre. Trato hecho, dijo Deus. Me encargaré de ello en los próximos días. Se dio la vuelta y salió del espacio. Entonces su voz resonó de nuevo. Rey demonio, captura a los vivos. No más muertes de dragones. Momentos después, Deus salió del reino de los dragones, confiado en que todo estaba bajo control. De repente se le ocurrió algo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta presa del pánico, pero cuando entró de nuevo el espacio estaba completamente vacío. Ares frunció el ceño. ¿Qué pasa? Ese era su dominio. No podemos simplemente volver a entrar. Deus estalló, su voz resonando por todo el valle. Maldita sea. Me han vuelto a estafar. Nunca me dio el verdadero yelmo del dragón dorado. Poco después llegaron a la aldea fronteriza de Yorix. Los pueblos cercanos habían sido atacados recientemente por dragones y los rumores se extendían como la pólvora. El miedo a las incursiones de dragones se cernía sobre toda la aldea. Ares llevó a Deus a la mejor posada de la ciudad. El posadero se burló en el momento en que entraron. ¿De dónde han salido ustedes? ¿Creen que campesinos como ustedes merecen la suite de lujo superior? Eso cambió en el instante en que Ares sacó tesoros saqueados de la capital real. El posadero palideció y apresuradamente llamó al personal para que los sirviera. Justo en ese momento un chico humano vino corriendo, tropezando mientras avanzaba. Sentí un débil rastro de poder de linaje en él. El chico parecía frágil, pero claramente pertenecía a una familia de héroes caída. Por clasificación era un rechazado de rango F, exactamente el tipo que Deus buscaba. De repente una explosión resonó mientras un dragón atacaba la aldea.
El chico ignoró su propia seguridad e instó a Deus a esconderse. Deus se quedó quieto mirándolo. Déjame ayudarte a convertirte en un héroe. Acepta mi oferta y obtendrás una riqueza y fama inimaginables. Tu etiqueta de rechazado desaparecerá. Si te niegas, perderás tu única oportunidad. Un rango F nunca llega a empuñar la espada de verdad. Frente a la abrumadora presión de Deus, el chico vaciló. No quería una vida sin sentido. Por favor, ayúdame a convertirme en un héroe. Haré lo que sea. Si es necesario, incluso ofreceré mi alma. La determinación del chico complació a Deus. Inmediatamente invocó un contrato demoníaco. El chico debe obedecer todas las órdenes. Cualquier riqueza u honor ganado solo podía ser compartido con permiso. No se permiten objeciones. Mirando los términos descaradamente injustos, el chico dudó. Pero cuando vio las palabras riqueza y honor, gritó su nombre sin dudarlo. Jack. Perfecto. Deus sonrió y señaló al dragón. Entonces empecemos por capturar a esa cosa. Ares le advirtió. Un humano normal no puede capturar a un dragón. Deus pensó rápido. Entonces encárgate tú de la captura. Una vez que termines de negociar, lánzalo frente a Jack. Solo necesita blandir un arma un par de veces. Todos creerán que es el héroe que derrotó al dragón. Ares frunció el ceño. Pero todos saben que Jack es de rango F. Sospecharán de ti. Deus le sonrió a Jack. Entonces démosle un cambio de imagen. Rasgó la ropa de Jack y le dejó caer una cápsula de metal sobre la cabeza. Así nació el héroe del casco caliente. Aún así, a Jack le faltaba confianza. Deus lo miró fijamente a los ojos. Imagina esto. Lo que sostienes es la llave a la riqueza y la gloria. Derrota al dragón y el éxito será tuyo. El corazón de Jack se llenó de emoción como si realmente poseyera un poder aplastante. Quizás era el despertar de su sangre de héroe. Deus sonrió con suficiencia. Ve, Pikachu. Jack corrió hacia el dragón como un cachorro obediente. Mientras tanto, Ares estaba en lo alto de la torre de la iglesia. Con un solo movimiento se quitó la capa. Innumerables brazos se manifestaron de su cuerpo. Saltó y apareció detrás del dragón. Un agarre, sus brazos atravesaron directamente su cuerpo. En un instante el corazón del dragón fue atrapado. Entonces criaturas grotescas y viscosas salieron a borbotones. Esta debía ser la extraña magia que mencionó la diosa dragón. Las criaturas controlaban al dragón por completo, pero no lo suficiente para detener a la mano derecha del rey demonio. Los brazos se envolvieron con fuerza alrededor de los bigotes del dragón. Otro alcanzó directamente su corazón. El dragón perdió toda movilidad y se estrelló contra el suelo. Las criaturas viscosas treparon por los brazos de Ares hacia su cabeza. Estaban intentando apoderarse de su cuerpo. Ares los enfrentó directamente. Mientras tanto, el cuerpo del dragón caía cada vez más cerca del suelo. Ares murmuró un encantamiento. Sus brazos se transformaron en cuchillas, destrozando los zarcillos. Al mismo tiempo, agarró a las criaturas que se aferraban a su cabeza. Por más fuerte que tiraba, el asqueroso parásito se negaba a soltarse. Mientras tanto, Jack ya había adoptado una postura mientras el enorme cuerpo del dragón se acercaba. Recordó las palabras de su padre de la infancia. No importa lo que digan los demás, eres un sagrado héroe descendiente de la familia Hollowbish. Creo que te convertirás en el que mate al rey demonio. Jack desató el golpe más fuerte de su vida. Al mismo tiempo, un brillo frío destelló en los ojos de Deus. El cuerpo del dragón colapsó con un estruendo atronador, y en ese mismo instante, Ares purgó por completo a las repulsivas criaturas. La aldea estalló en vítores. El héroe derrotó al dragón. Un salvador enviado por los dioses nos ha salvado. Jack estaba casi abrumado por la adoración. Deus le instó en voz baja a que se perdiera de vista. Jack se escabulló de inmediato. Ares estaba de pie sobre la cruz de la iglesia en ruinas. Extrañas runas se extendían por la mitad de su rostro. Parecía que habían regresado. Un ser que podía borrar naciones con un movimiento de su mano. Sin embargo, en lugar de tramar la destrucción del mundo, se preguntaba si los demonios y los humanos podían tener hijos. Cuando Deus preguntó, Ares sonrió con orgullo. Mi señor finalmente ha crecido y ha mostrado interés. Deus se sonrojó y se apresuró a corregirlo. Ares solo se rió entre dientes. Por supuesto, los demonios pueden tener hijos con los humanos. El embarazo ocurre casi al instante. Los ojos de Deus se iluminaron, entonces Ares se lanzó a una completa lección de fisiología. Completamente estupefacto, Deus lo interrumpió. Mientras estés dispuesto, cualquier tipo de contacto podría causar un embarazo. Por ejemplo, el contacto íntimo tiene un 99% de posibilidades. Besar es un 50%. Incluso tomarse de las manos no es seguro. Se estremeció. Este cuerpo fue claramente diseñado para la reproducción. Aquellos monstruos antiguos definitivamente lo habían planeado. Cambiando de tema, Ares preguntó por el siguiente movimiento de Deus. Deus respondió con confianza. Voy a convertirme en un mercader de armas. Ares explotó. Abandonaste el reino de los demonios solo para vender armas, idiota. No entiendes nada de negocios. Los humanos ya están usando dragones como armas. Si capturamos dragones vivos, obtenemos escamas y equipamiento gratis. Cuando llegue la guerra en 100 años, haremos una fortuna. Ares estaba tan furioso con esta gran visión que casi se desmaya entre lágrimas, rogándole a Deus que despertara.
Sin un rey demonio, no habría ninguna guerra. Deus esbozó una sonrisa de confianza. Convertirse en un mercader de armas era solo una forma de financiar su verdadero plan. No tenía intención de seguir siendo un hombre de negocios para siempre. ¿Tienes idea de lo aterrador que es un rey?, dijo con calma. Cuando él vigile toda la oscuridad y controle cada arma del mundo, Ares se iluminó al instante. Como era de esperar, solo usted merece ser llamado el más grande rey demonio. Inmediatamente arrastró a Jack, ansioso por buscar ubicaciones para su tienda. Una vez que se fueron, Deus sonrió con suficiencia. Ares era demasiado fácil de engañar. El verdadero objetivo era obvio. Primero ganar dinero y luego convertirse en el mayor terrateniente de este mundo de fantasía. Con ese pensamiento, Deus se recostó perezosamente en la cama. Había encontrado un héroe tonto y una forma de imprimir dinero. Pronto, podría vivir una vida de puro ocio. Sin embargo, un extraño vacío persistía. ¿Matar a todos en esta aldea me haría sentir mejor? Una voz le susurró al oído. Mátalos a todos. Destruye este mundo. Esclaviza a la humanidad. Convierte el reino humano en un infierno. Solo entonces podrá terminar de verdad el ciclo interminable de la muerte. Deus respondió secamente. Cállate. Voy a dormir. Y cerró los ojos. Al anochecer, Ares había encontrado un edificio decente, aunque dañado por el ataque del dragón. Solo necesitaba reparaciones menores para abrir el negocio. Al enterarse de que Jack había sido carpintero, Deus quedó impresionado. Encargarle las reparaciones significaba que el trabajo se haría rápidamente. Aún así, Deus se preguntó, ¿los niños nacidos de un linaje de rango F siempre serían también de rango F? Ares explicó con calma que los linajes de héroes en realidad eran aleatorios. Incluso un linaje de rango F podría producir un héroe de sangre pura de primer nivel. El poder no se heredaba, pero la riqueza sí. Las familias que producían héroes o santos legendarios tenían riquezas que rivalizaban con las de los reyes. Con dinero podían mejorar artificialmente las clasificaciones y los linajes de los héroes. Así que, aunque una familia de rango F tuviera un hijo talentoso, ascender en los rangos era casi imposible. Esa verdad enfureció a Deus. Si los rangos de los héroes se decidían por dinero, ¿en qué convertía eso a la raza demoníaca aplastada por los llamados héroes falsos? Sin importar el mundo, el dinero lo gobernaba todo. Hablando de eso, ¿dónde estaba su héroe ahora? Jack ya había abierto una tienda de fideos al borde del camino. A pesar de la devastación de la aldea, la tienda estaba llena. Al ver llegar a Deus, Jack se apresuró a servirle un humeante tazón de ramen. Deus nunca había visto una comida así. Se le hizo agua a la boca al instante. Lo devoró en segundos. Incluso Ares quedó impresionado con la cocina de Jack. Entonces una voz enojada resonó. Te dije que no comieras en basureros como este. Está asqueroso. Jack se disculpó rápidamente, insistiendo en que no había moscas. El hombre respondió arrojándole los fideos encima a Jack. Se burló de él sin descanso. Un perdedor de rango F, bueno para nada. La escena le dio asco a Deus. ¿De dónde salió esta mosca zumbona? El hombre se burló. ¿Sabes quién es mi padre? Vuelve a llamarme mosca y te mataré. Deus levantó una mano antes de que cualquiera de los dos hombres pudiera reaccionar. Una luz fría brilló en sus ojos. Con un solo agarre, ambos cuerpos se retorcieron grotescamente. Sus almas fueron absorbidas directamente en su palma. Cualquiera que le falte el respeto a los héroes que luchan por ellos no merece vivir. Después de encargarse de los dos hombres, Deus volvió a comer como si nada hubiera pasado. De repente, una nota cayó en su tazón. Era un mensaje de la diosa dragón. Habían aparecido dragones en la ciudad Rize. Los ojos de Deus se iluminaron y golpeó la mesa. Un cliente VIP acaba de hacer un pedido. Hora de hacer dinero. En marcha. El dragón descendió y de la noche a la mañana todo el castillo se convirtió en esculturas de hielo. Los supervivientes temblaban violentamente con el viento helado, excepto un hombre sin camisa que gritaba que hacía un calor insoportable. Cada mago estaba quemando su fuerza vital para mantenerlo caliente. Envuelto en una barrera brillante, maldijo en voz alta. ¿Son idiotas? ¿Intentan asarme vivo? Al ver esto, Deus pasó por encima de su cabeza sin dudarlo. La gente creyó inmediatamente que había llegado un héroe salvador del mundo. Pero cuando vieron a los chicos parados al frente del vehículo, la decepción llenó sus rostros. Solo un pervertido que no lleva nada más que ropa interior. Tras recibir el mensaje, Deus se había apresurado a la ciudad Rías sin demora. En el camino, Jack temblaba sin parar. Nunca había visto ni siquiera un duende, y mucho menos un dragón. Su cuerpo temblaba incontrolablemente al pensarlo. Ares lo miró y dijo con calma, no importa cómo te sientas, si el Señor te reconoce como un héroe, entonces, durante la aventura, tú eres nuestro líder. Así que, recomponte. Aunque dichas en voz baja, las palabras llenaron a Jack de confianza. Al llegar a Rías, la ciudad ya estaba bajo el control del dragón de hielo. El rey se negó a organizar la resistencia, dándose lujos mientras agotaba a los magos para mantenerse caliente. Deus mostró poca reacción, simplemente le dio a Ares algunas instrucciones. También le ordenó a Jack que siguiera la misma estrategia de la última vez para derrotar al dragón. Luego volvió a dormir. Confiando en esa seguridad, Ares prometió no fallar esta vez.
Basándose en su experiencia pasada, Ares abrió el espacio mismo con un corte. En un instante apareció sobre el dragón. Se lanzó directamente hacia el lodo parasitario. Con impactos estruendosos, el enorme dragón fue aplastado contra el suelo. Jack, semidesnudo, se acurrucó por el frío, pero presenciar el espectacular golpe de Ares reavivó su espíritu, devolviendo el calor a su cuerpo congelado. Corrió a buscar un lugar donde Ares pudiera verlo claramente. En ese momento Zeus le lanzó un escudo de madera. Con un gesto casual, añadió una barrera protectora. ¿No dijiste que esto era de tu padre? Intenta no morir tan fácilmente. Entonces Zeus se quedó dormido de nuevo. Jack estaba tan conmovido que las lágrimas corrían por su rostro. Escudo en mano corrió hacia el centro del castillo. Mientras tanto, Ares y el dragón de escarcha chocaron de frente. Los parásitos eran más densos que antes. Los brazos de Ares se convirtieron en cuchillas que los cortaban. Sin embargo, sin importar cuántos derribara, seguían viniendo. Al sentir el poder de Ares, los ojos del parásito brillaron en rojo. El dragón de escarcha desató un devastador aliento de energía. Luego saltó hacia el cielo una vez más. En un instante, la mitad del cuerpo de Ares fue destruida, pero no fue fatal. Una enorme mano negra apareció de la nada. Se aferró a los colmillos del dragón. Extrañas runas reaparecieron en la mitad faltante de Ares. 3 brazos retorcidos crecieron de su cuerpo. Le dio una potente patada directa a la cabeza del dragón. Con un rugido horrible, el dragón fue aplastado contra el suelo de nuevo. Era una pesadilla lidiar con un tamaño así. Ares se acercó al dragón paso a paso. La bestia parasitada soltaba rugidos de agonía. No podía hacer nada más que permanecer bajo el control de alguien más. Ares rugió. «¡Detente ahí mismo!». Su garra golpeó de nuevo, desgarrando al parásito. La escena hizo que Jack temblara de emoción. Comparado con las peleas anteriores, los ataques de Ares estaban en un nivel completamente diferente. Enfrentando a un dragón solo, ¿era un héroe de rango S? Los vítores estallaron entre la multitud. Los dioses finalmente habían respondido a sus plegarias. Iban a sobrevivir. El rey, sin embargo, temblaba incontrolablemente. Si el Sacro Imperio se enteraba de lo que había pasado aquí, su vida estaría acabada. Los vítores reavivaron el espíritu de lucha de Jack. Quería convertirse en un héroe que de verdad llevara esperanza a los demás. Justo entonces, un débil grito de auxilio llegó a sus oídos. Dentro de un bloque de hielo, un niño estaba fuertemente protegido por los brazos de alguien. «Por favor, sálveme, héroe». Mientras tanto, la batalla entre Ares y el dragón estaba lejos de terminar. El dragón controlado azotó su enorme cola, enviando a Ares por los aires. Aunque el parásito había sido arrancado, el dragón aún no había recuperado sus sentidos. Murmurando incomprensibles palabras dracónicas, se abalanzó sobre Ares una vez más. Mientras el huésped viviera, los parásitos seguirían multiplicándose como una especie de dragón no muerto. Enloquecido por los parásitos, el dragón de escarcha cargó contra Ares sin dudarlo. Ares permaneció tranquilo. Murmuró en voz baja e innumerables tentáculos negros surgieron detrás de él. Entrelazándose, formaron un gigantesco brazo negro. Con un solo golpe aplastante, el enorme cuerpo del dragón se estrelló contra el suelo de nuevo. Justo cuando Ares se movía para tomar el control total del dragón, una ráfaga de llama helada salió de su boca. Ares apenas logró bloquearla con su brazo. De lo contrario, todo su cuerpo habría sido aniquilado. Ese golpe solo lo enfureció más. Su mirada se endureció. El enorme brazo se dividió en 3. Uno se aferró a la cabeza del dragón mientras los otros 2 sujetaban sus alas. Un chillido agónico resonó. Las alas del dragón fueron arrancadas por la fuerza bruta. Ares no se detuvo ahí. Los 3 brazos golpearon al dragón sin descanso como una ráfaga de disparos. Todos los presentes se quedaron helados por la conmoción, convencidos de que estaban presenciando a un legendario héroe de rango S. Al mismo tiempo, Jack se arrastraba hacia la pareja congelada, viendo cómo habían protegido al niño con sus cuerpos. Intentó romper el hielo con su escoba, pero nada funcionó. En el campo de batalla, el dragón lanzó un último contraataque desesperado. Una ráfaga de aliento helado barrió el suelo. Esta vez, llevaba hasta la última gota del poder restante del dragón, envolviendo todo lo que había cerca. Antes de que Jack pudiera reaccionar, él y la escultura de hielo salieron disparados, y el escudo del rey demonio otorgado por Zeus se hizo añicos al instante. Al final sobrevivió, pero el impacto destrozó sus extremidades en fragmentos congelados. Aún así, se negó a rendirse. Cuando el llanto de un niño resonó en la nieve, Jack se arrastró hacia el sonido. Puede que no pudiera salvar a todos como otros héroes, pero tenía que salvar a este niño. Pero, ¿cuánto tiempo podría aguantar su cuerpo roto? Mientras tanto, la batalla entre Ares y el dragón había llegado a su etapa final. Después de recibir el golpe del dragón de frente, la piel que Ares había mantenido durante 20 años fue completamente destruida. Las runas se extendieron por su cuerpo, revelando su verdadera forma demoníaca. El dragón no se detuvo. Una ráfaga de aliento helado estalló de nuevo, barriendo el área con energía pura. Sin la protección del escudo esta vez, Jack sintió de verdad que la muerte se acercaba. En el último momento, aún protegió al niño con su propio cuerpo. Fue entonces cuando la figura finalmente apareció. Zeus miró al humano con confusión. No podía entender por qué la raza demoníaca había perdido durante los últimos 66.500 años.
Los humanos eran tan frágiles como velas que podían apagarse en cualquier momento, y sin embargo, estaban dispuestos a sacrificarse para proteger a otros. Al ver a Deus, Jack supo que el niño estaba a salvo por fin. Cerró los ojos y perdió el conocimiento. Después de un tiempo indeterminado, Jack se despertó de un sobresalto en la cama. Se dio cuenta de que estaba de vuelta en su residencia. Justo cuando se preguntaba por qué seguía vivo, se quedó atónito al descubrir que sus extremidades destrozadas estaban completamente restauradas. En ese momento la voz de Deus llegó desde el piso de abajo. En algún momento de la noche, una pila de equipo se había acumulado a los pies de Deus. Jack estaba a punto de hacer preguntas, pero Deus simplemente le sonrió y lo instó a levantarse y ponerse a trabajar. Jack no sabía qué había pasado después, pero cada vez que veía el rostro de Deus, todas sus dudas se desvanecían. Y tal como se esperaba, Jack continuó desempeñando el papel de héroe. Pobre Ares, siempre era él quien cargaba en primera línea. Mientras tanto, su rey demonio, Deus, se mantuvo fiel a su estilo, durmiendo donde quiera que iba. Cada vez que derribaban un dragón, este desaparecía de alguna manera. A la mañana siguiente, una enorme pila de equipo aparecía en su casa. Con el tiempo, su trabajo en equipo se volvió cada vez más fluido. El apodo del héroe mata dragones en ropa interior se extendió por todo el continente. La gente vitoreaba, afirmando que era un héroe enviado por Dios que los salvaría. A medida que la reserva de armas de Deus seguía creciendo, se acercaba cada vez más a su sueño y hoy marcaba la gran inauguración de la tienda de armas demoníacas. Jack, un héroe de rango F, estaba loco de contento. Era la primera vez en su vida que veía tantas armas y piezas de equipamiento. Parecía completamente abrumado. Con una sonrisa Deus dijo: «Hiciste un gran trabajo esta vez. De ahora en adelante la tienda es tuya». Todos no pudieron evitar preguntar: «¿Y tú qué?». Extendió sus manos. ¿Alguna vez han visto al jefe trabajar en persona? Luego los atrajo a ambos con una sonrisa no muy amigable. ¿Alguna objeción? Bajo esa presión, los dos solo pudieron asentir con impotencia. Deus entonces se dirigió a Ares. «Ve a buscarme algo». Momentos después, un escudo fue colocado justo frente a ellos. El escudo estaba forjado con escamas de dragón y gemas raras, creado por Hermes, el mejor herrero del reino demoníaco. Su defensa era lo suficientemente fuerte como para bloquear 3 o 4 ataques directos de un rey demonio. Al oír eso, Jack quedó atónito. Al segundo siguiente, Deus le lanzó el escudo despreocupadamente. En el momento en que Jack lo atrapó, todo su cuerpo sintió como si hubiera entrado en un mundo diferente. Un enorme globo ocular apareció de repente. Una voz resonó en su mente. «Mi nombre es Caballero de la Perdición. De hoy en adelante tú eres mi amo». Le siguió un destello de luz. La conciencia de Jack volvió bruscamente a la realidad. Todavía estaba aturdido cuando Deus agitó una mano, indicándole que se preparara. Al instante siguiente, Deus lanzó una bola de fuego directamente hacia Jack. Jack levantó instintivamente el escudo para bloquearla. El impacto aún así lo mandó a volar, dejando en ruinas la recién renovada tienda de armas. ¿Qué clase de jefe hace estallar su propia tienda el día de la inauguración? Ares se puso furioso, mientras que Deus solo pudo explicar torpemente que fue un accidente. En ese momento Jack salió de entre los escombros, con los ojos brillantes. «Maestro, estoy realmente bien. Incluso un matadragones de rango S envidiaría este escudo». Deus parecía no estar impresionado. Después de todo, solo había usado el 1% de su poder. «Si eres así de débil, más vale que te lo quedes. Te daré más equipo más tarde». Jack rompió a llorar. Nunca había imaginado que algún día empuñaría un equipo tan poderoso. Abrazó el escudo con fuerza contra su pecho. La escena dejó a Deus perplejo. No podía entender por qué Jack estaba llorando. Las emociones humanas eran realmente complicadas. Cambio de escena. En el reino que Deus había destruido, una banda de saqueadores se había apoderado del castillo. La princesa abandonada había sido reducida a un juguete para su diversión. Justo cuando se estaban divirtiendo, una figura encapuchada entró despreocupadamente en el salón. Miró a la multitud a izquierda y derecha, tratando a todos los demás como si ni siquiera existieran. Murmuró para sí mismo que desde las puertas del castillo hasta aquí solo. Ni rastro de pelea. El extraño comportamiento enfureció al líder de los bandidos. Ladró. «¿Quién diablos eres?». El hombre se quitó la capucha, revelando un brillante cabello verde. Su expresión seguía siendo indiferente. «Continúen, no me presten atención». Dicho esto, saltó ligeramente y aterrizó junto al trono. Continuó murmurando: «Un solo golpe, suficiente para atravesar varias montañas. ¿Puede un humano realmente hacer eso?». Sorprendido por el movimiento repentino, el líder gritó: «¿Qué están esperando? ¡Echen a este bastardo!». Los subordinados se abalanzaron sobre él todos a la vez. El hombre de pelo verde se giró y les advirtió con calma: «No hagan esto. Puede que sean cucarachas, pero sus vidas aún tienen valor, ¿no?». Las palabras solo los enfurecieron más, y cargaron contra él como locos. Con un suspiro, el hombre de pelo verde levantó un solo dedo. Al instante siguiente, la sangre salpicó, y los miembros volaron. Todos los atacantes perdieron una pierna. El líder entró en pánico. «¿Qué es lo que quieres?». El hombre respondió con frialdad: «Los de arriba sospechan que aquí ocurrió algo que no debería haber ocurrido. Estoy aquí para investigar, cooperen».
Al oír que lo enviaban de arriba, el líder palideció. Eso significaba el Sacro Imperio, los representantes de Dios. El hombre de pelo verde insistió. ¿Qué pasó ese día? Alguien destruyó el castillo entero en un instante. Eso no desaparece sin más, sin dejar rastro. ¿A dónde fue esa persona? Bajo la aplastante presión que emanaba de él, el líder tembló y negó con la cabeza, diciendo que no sabía, solo que los mercaderes del pueblo llamaban a esa persona Pelo Blanco. Dijeron que esa mañana entró solo en el castillo, y luego se produjo una explosión masiva. Nadie sabía la causa porque cualquiera que supiera la verdad ya estaba muerto. Después de oír esto, el hombre de pelo verde se quedó en silencio, pensativo. Un largo momento después, finalmente dijo, «Gracias por la información. Les deseo buena suerte». Cuando se giró para irse, el líder de repente gritó frenéticamente, «Pelo Blanco es el verdadero salvador de este mundo. No tienes idea de cuán monstruosa se había vuelto la tiranía de este reino. Cada ladrillo de este castillo fue construido sobre la sangre y los huesos de los plebeyos. El peliblanco fue enviado por los dioses para oponerse al rey malvado. Él nos devolvió el castillo que debió ser nuestro, mucho mejor que esos nobles que solo saben cómo exprimir al pueblo hasta secarlo». El hombre de pelo verde se detuvo. Miró hacia atrás con frialdad. Bonito discurso. Pero si es un mensajero de Dios, es algo que el Sacro Imperio debe decidir. Chasqueó los dedos suavemente. Al instante siguiente, la cabeza del líder cayó de su cuerpo. En otro lugar, después de rescatar a otro dragón, Deus y su grupo finalmente se detuvieron. Deus se sintió inquieto. Tantos miembros de la estirpe de los dragones habían sido infectados por parásitos. Esto era catastrófico. Como el dios dragón, ¿no debería ser capaz de resolverlo rápidamente actuando él mismo? ¿Por qué confiárselo a otra persona? Quizás quiera entrar a este mundo a través de un cuerpo humano, sugirió Ares. La explicación aún no convencía del todo a Deus. Ares tampoco estaba seguro, pero creía que tenía todo que ver con el archivo dimensional. Los recuerdos y testimonios podían ser alterados fácilmente por la magia, pero los registros almacenados en el archivo dimensional no. Eso lo convertía en una pieza clave de evidencia para juzgar incluso a los dioses. La incapacidad del dios dragón para actuar en el reino humano probablemente se debía a su miedo a ser registrado allí. En otras palabras, su presencia aquí era un secreto que no podía decirse en voz alta. Hablando mientras caminaban, Deus y Ares finalmente regresaron al carruaje. Para entonces Jack se había derrumbado en el suelo por el agotamiento. Aún así, envolvió cuidadosamente el escudo y lo dejó a un lado. Deus no lo entendía, pero Ares explicó que el escudo significaba mucho para Jack. Jack incluso había dicho que una vez que se convirtiera en un héroe, planeaba pasárselo a sus hermanos menores. Deus todavía no podía comprender del todo ese tipo de sentimiento, pero le dijo a Ares que transmitiera un mensaje. Jack no necesitaba ser tan cauteloso. Ya les compraría otro escudo a los hermanos más tarde. Con eso, Deus hizo que Ares subiera a Jack al carruaje. En el camino de regreso, Ares preguntó si las manos y las piernas de Jack realmente estarían bien. Deus le dijo que no se preocupara. Tampoco confiaba mucho en los médicos del reino de los demonios, pero esta vez el tratamiento parecía haber ido bastante bien. Y en el fondo, creía que Jack podría convertirse algún día en un héroe extraordinario. Ares frunció el ceño y le advirtió que no dijera algo tan ominoso. Si eso llegara a pasar, los dos se verían obligados a luchar entre sí en 20 años. Deus no estuvo de acuerdo. Si Jack realmente se convirtiera en un héroe, todos verían a Deus como el aliado más cercano del héroe. Las siguientes palabras de Ares destrozaron esa idea por completo. Eso no puede pasar. Jack no es de primera generación. Según las reglas de este mundo, los humanos producen la siguiente generación aproximadamente cada 20 y tantos años. Eso hace que la quinta generación sea exactamente 100 años, el mismo año en que nace un rey demonio. Así que alguien como Jack, de cuarta generación, nunca podrá convertirse en un héroe. Él solo soltó una risa fría. Si esa era la ley de este mundo, entonces era una completa broma. Ares entonces le preguntó seriamente por qué no quería convertirse en el rey demonio en primer lugar. Deus apartó la mirada. No te lo voy a decir. A decir verdad, ni él mismo lo entendía del todo. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, una violenta explosión resonó sobre sus cabezas. Un enorme dragón estaba atacando una aeronave humana cuando vieron el emblema en el casco. Incluso Ares estaba sorprendido. Pertenecía a una familia que había producido casi 100 héroes supremos con el linaje más puro entre todos los clanes de sangre pura. Eso captó instantáneamente el interés de Deus. Ya que se habían topado con ello, decidió investigar qué estaba pasando realmente. En el lugar del accidente, un objeto masivo envuelto en tela blanca era arrastrado por un grupo de personas. El hombre gordo que los lideraba les gritó a sus subordinados que tuvieran cuidado, que si lo dañaban perderían la cabeza. Antes de que sus palabras siquiera se asentaran, el dragón que había atacado antes lanzó otro asalto. El hombre gordo ordenó apresuradamente un contraataque. En un instante, una tormenta de hechizos mágicos inundó al dragón. El dragón esquivó cada ataque con facilidad. Luego respondió con una ráfaga de aliento de dragón. Justo cuando retorcía su enorme cuerpo preparando otro golpe, una figura apareció de repente.
El hombre saltó hacia arriba usando la cabeza del gordo como trampolín con nada más que un golpe casual. El enorme cuerpo del dragón se derrumbó en un charco de sangre. Ese hombre era el caballero de la familia Volius. Limpia mi espada, despeja el campo de batalla, no dejes rastro. Si alguien se entera, mi padre me matará. Sin una segunda mirada se dio la vuelta para irse. En ese momento Deus habló con calma. ¿Es esto lo que buscas? Lentamente rasgó la tela, revelando un enorme ojo de dragón. Deus frunció el ceño. A juzgar por él no había ninguna señal de infección parasitaria. Cayó en la cuenta. Con razón esa cría no dejaba de perseguirlos. Esta era su madre. ¿No están los humanos y la estirpe de los dragones en un alto el fuego ahora mismo? Como miembros de una familia de héroes, ¿qué están tramando exactamente? Su presencia captó inmediatamente la atención de Valius. Ares susurró. ¿Por qué provocarlo a propósito? Deus se rió entre dientes. ¿No tienes curiosidad por saber qué tipo de poder tiene realmente una familia de sangre pura? Vayas ni siquiera se molestó en mirarlos. Le ordenó casualmente al gordo que se encargara de ellos y siguió caminando. Al recibir la orden el gordo se burló. No sé quiénes son, pero vieron algo que no debían. Dejen sus vidas aquí. Ser ignorado por basura como esta una y otra vez llevó a Deus al límite. Le ordenó a Ares que los aniquilara a todos, pero Ares dudó. ¿No se supone que estamos interpretando a los aliados del héroe? ¿No parecería extraño atacar a una familia de sangre pura? Deus lo pensó. Tenía razón, pero tragarse esta ira era un asunto completamente diferente. Los dos inmediatamente comenzaron una acalorada discusión. Viendo que todavía no lo tomaban en serio, el gordo perdió la paciencia y ordenó a sus hombres que atacaran. Una tormenta de magia se abalanzó sobre ellos desde todas las direcciones. Al segundo siguiente, Deus y Ares ya habían aparecido detrás de la multitud, dejando a todos mirando con incredulidad. Pero su discusión aún no había terminado. Ya nos están atacando. Deus espetó. ¿No vas a encargarte de ello? Ares replicó. Matarlos sería fácil. ¿Pero estaría bien hacer eso? Deus se impacientó. Entonces ve a rogarles que nos perdonen. Ares negó con la cabeza. Probablemente sea demasiado tarde. Descubrimos su secreto. No nos dejarán salir de aquí con vida. Viendo cómo discutían como si nadie más existiera, el hombre gordo perdió los estribos por completo. Con un grito furioso, ordenó a todos sus hombres que atacaran a la vez. Rodeado por todos lados, Ares soltó un suspiro de impotencia. No quería involucrarme con una familia de sangre pura, pero parece que no tenemos opción. Con ese pensamiento desató su aliento demoníaco. Le siguió una explosión atronadora y los soldados que cargaban al frente quedaron reducidos a cenizas. Sin embargo, los hombres restantes cargaron hacia adelante sin miedo. Un brillo carmesí destelló en los ojos de Ares. En el instante siguiente, la carne voló y los cuerpos se amontonaron. Justo en ese momento, un soldado temerario intentó lanzar un ataque sorpresa. Ares esquivó con calma la espada que se acercaba. Con un movimiento de su dedo, la sangre de su mano se endureció hasta convertirse en un filo afilado, matando al instante al atacante. Como era de esperar, murmuró, cazar humanos es realmente el mayor de los placeres. El hombre gordo al frente ya estaba empapado en sudor frío. En ese momento, Valius saltó de nuevo hacia arriba, usando la cabeza del hombre como punto de apoyo. Un golpe de espada descendió de los cielos, partiéndose directamente hacia ellos. El suelo donde estaba Ares fue pulverizado en un instante. Sin embargo, el ataque no logró herirlo en absoluto. La expresión de Valius se endureció. ¿Quiénes sois vosotros? Esquivando mi golpe con tanta facilidad. ¿No me digas que eres de otra familia de sangre pura? Usa la cabeza. Deus se burló. ¿De verdad crees que toda persona poderosa proviene de una familia de sangre pura? Burlado públicamente, la intención asesina de Valius aumentó. ¿Entonces qué? ¿Sois dragones? Ya no importa. Todos los testigos morirán. Deus soltó una risa fría. ¿Matarme? Eso es imposible. Antes de que pudiera terminar de hablar, Valius se congeló al ver la sonrisa en el rostro de Deus. Algo en su interior se agitó violentamente. Una luz cegadora brotó de su cuerpo. Su poder se multiplicó varias veces en un instante. La escena dejó a Deus momentáneamente confundido. Casi pensó que Valius estaba montando un espectáculo, pero Ares parecía genuinamente sorprendido. Justo cuando estaba a punto de advertirle, Valius desapareció y reapareció justo delante de Deus. Sus miradas se encontraron y Deus sintió inmediatamente la diferencia. Esa intención asesina parecía tallada directamente en los huesos de Valius. Un solo golpe de espada redujo a polvo todo lo que había en decenas de metros. Aún así, seguía siendo demasiado lento. Herir a Deus era imposible. Deus se burló de él de nuevo. Deberías darte más prisa. Estoy a punto de quedarme dormido. En ese momento la voz de Ares sonó débil a su lado. Maestro, ¿no deberíamos irnos ya? Deus pareció perplejo. Las cosas se están poniendo interesantes. ¿Por qué sigues intentando arruinar mi diversión? ¿Por qué tienes miedo? Ares respondió con torpeza. Para ser sincero, sí, lo estoy. Su brazo derecho ya no estaba. La extremidad cortada brillaba con una luz cegadora. Eso finalmente hizo que incluso Deus se detuviera sorprendido. Y en el siguiente latido, Valius cargó contra él una vez más.